Cruzando límites. Vocación por la radio. En el interior de Andy, la necesidad de comunicarse fue creciendo desde pequeño en paralelo a su vocación de conformarse como una persona de la radio. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Hola, tío, Odente, ¿cómo están? Hola, tío, Odente, ¿cómo están? Esto es una vez más, Don Andrés Fernández. Olga Córdoba, su primer psicopedagoga, explica qué entendemos por vocación. Andrés de alguna manera fue él descubriendo su propia vocación a partir de lo que pudo ir demostrando que le gustaba, ¿no? Y yo siempre me acuerdo que las temáticas de Andrés, que eran de interés, porque había que buscar cosas que lo motivaran mucho para poder trabajar, eran, por ejemplo, seguir el Mundial. Nos tocaba la etapa del Mundial y él, por ejemplo, buscaba información y traía información del Mundial y quería saber qué equipos eran, qué partidos eran, qué países participaban. Buscaba siempre saber y saber y saber más. Entonces, en esas cosas aparecía la curiosidad en Andrés y a partir de ahí empezamos como a trabajar cuestiones de investigación y nos dimos cuenta que sí, que su vocación iba por el lado del periodismo, por el lado de indagar, entrevistar. Entonces todo esto fue como llevándolo poco a poco a esto que se convirtió en su trabajo. La mamá de Andrés recuerda sus primeros pasos en la radio. Decidimos apoyarlo en esto de la radio porque era lo que a él le gustaba, siempre andaba detrás de los micrófonos. Entonces en un momento surgió la posibilidad de hacer un taller de radio en la Casa de las Culturas. Ahí en ese momento él hacía la parte práctica y la parte teórica la hacía con su acompañante terapéutica. El profesor le daba los contenidos y su acompañante le hacía una adaptación. La parte práctica la hacía en la radio Rebelde y consistía en que él tenía que explicar una noticia breve sobre algo que él quisiera. Él casi siempre elegía de algo del espectáculo o del partido de fútbol del equipo que a él le gusta o de Argentina. También a veces contaba alguna noticia con la cual él conecta emocionalmente siempre. Por ejemplo, alguna actividad que él estaba haciendo. Luego él empezó a sumar cosas. Por ejemplo, quería avisar sobre algún evento solidario que le estaba haciendo, que le estaba participando, o quería enviar saludos, quería invitar a alguna persona para que contara algo, para que los demás escucharan, y bueno, y así fue sumando cada vez más cositas. Ahí fue cuando decidimos que ya estábamos ocupando mucho tiempo con eso y estaba tomando forma. Decidimos pedir un espacio en Radio Rebelde y de armar un programa. Un camino marcado por convicciones. La suma de dificultades cotidianas y barreras extraordinarias que podrían presentarse se transformaron en oportunidades. Su papá, Hugo Fernández, nos cuenta cómo era su personalidad desde pequeño. Yo lo que destacaría de su personalidad es la persistencia, su actitud positiva, siempre ante todos los desafíos. Y lo que más me llamaba la atención de él desde chico era que yo le había puesto un sobrenombre. Yo le sabía decir Ideafix. Ideafix era la mascota de Asterix. Él siempre, yo notaba que cuando él se le ponía una idea fija, ¿viste? Y se mantenía en esa idea y era persistente en esa idea y hasta que lo conseguía, no paraba, ¿viste? Esa para mí fue la característica que más me llamó la atención, ¿viste? Desde pequeño. Hacer entrevistas me pone tontito. Sí. Escribo en un papel o en la computadora toda el programa, toda la mamá o toda la parte, sí, tontito. Está feliz esta vez y la mamá todos los momentos.
Fue entonces cuando las ganas ganaron terreno, fue ahí cuando decidió hacer, ser y estar. Hola, te digo, ¿cómo están? Hoy tremendo. El fuego de su corazón nunca se apagó. Andy creció. Karina Fratantueno, una de sus acompañantes terapéuticas, aporta una voz crucial en el proceso. Es un camino que es de todos, en el sentido de que todos podemos ayudar y contribuir para que eso se dé de una manera espontánea y de una manera de disfrute, ¿no? Placentera. Este es el proyecto de él. La radio es un proyecto de vida. Y uno está ahí para apoyar o para entorpecer. Entonces teníamos que decir, bueno, mira, te propongo, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece? ¿Cómo te sentís más cómodo? Preguntar y dejarlo ser él. En el espacio de Andrés, yo veía que Andrés se preparaba entre semana escuchando otros programas de radio. Andrés prestaba atención a los programas de televisión también. Él veía cómo le daban la bienvenida a los invitados, en cómo los presentaban, o también, como Mirta Legrand, que dice una frase, pensar, bueno, yo también quiero decir una frase cuando termine el programa de radio. Perfecto. Y todo esto también con el apoyo de su familia. Todos empezaron a pensar en diseñar y crear, porque esto es algo muy artístico también. Entonces, el camino de Andrés fue de mucha creación de todos los que lo acompañaban y de él principalmente, porque todo se centraba en cómo fortalecer su programa. También pusieron su voz el primer operador del programa, Nehuen Moreno, y su operador actual, Darío Ferro, piezas fundamentales del equipo. Diría que sobre todo sabe lo que quiere, ¿no? Eso se siente ya en los primeros minutos de conocerlo. Es un tipo decidido, es solidario también. Quizás pocas personas como Andrés, con tanta voluntad, con tanta buena onda igual, con tantas ganas, con tanto corazón. Recuerdo esa risa que era imposible no contagiarse, ¿no? Estas cosas son maravillosas. Bueno, a mí no me ha tocado estar mucho desde el comienzo en sus programas. Sí pude tener la oportunidad de ver emisiones antiguas, ya sea en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, también en las diferentes plataformas como Spotify que subían los programas, y yo ahí fui interiorizándome, fui viendo cómo era el programa, cómo se desempeñaba Andy, cómo podíamos ir mejorando, ir pensando, ir craneando todo lo que tenía que ver con él. Y realmente me llena de orgullo verlo mejorar cada día. Creo que Andy ha encontrado en la radio un motivo para mantenerse activo. Realmente es algo maravilloso y llena de orgullo, porque quizás no todos encontramos algo que nos motive. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, expresa que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Por otra parte, la Constitución de la Nación Argentina, en su artículo 75, cita: legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. En particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. En este camino de voces se suma Daniel Toledo, locutor reconocido de la provincia, para hablarnos sobre el valor de poder decir, sentir y expresarse.
A mi entender, la libertad de expresión se sostiene sobre esos pilares, que es el respeto, la inclusión, la diversidad, la tolerancia. Los cambios culturales no surgen por imposición, sino por la misma apropiación de formas de ser, de formas de vida de toda la comunidad. Y una verdadera libertad de expresión debería ser accesible para todos y todas, independientemente de su situación motriz, de su situación cultural, económica, social, geográfica. Si no sería libertad de expresión, sería algo totalmente restrictivo. La visión profesional de la inclusión y el empleo llega desde la médica fisiatra Nadia Sacone. Para que historias como las de Andrés sean más frecuentes, necesitamos transformaciones bien profundas. Una es cambiar la mirada de la discapacidad al potencial, a la capacidad. Entender que una persona tiene siempre algo para aportar y que esta participación tiene un valor social, un valor cultural, un valor económico, y que no son beneficiarios, sino que son trabajadores, creadores y que son actores comunitarios. También hay que aceptar que la inclusión requiere apoyos y no caridad. El apoyo, el acompañamiento, la adaptación, la tecnología, la accesibilidad no son privilegios, ¿sí? No es una caridad, es un prerequisito para que la persona pueda ejercer sus derechos laborales reales. Reconocer el trabajo como trabajo, eso creo que es importante. Porque cuando una persona con discapacidad produce contenido, crea, conduce un programa, trabaja en un taller o realiza una tarea, debe recibir la retribución económica. El trabajo dignifica, el trabajo empodera y realmente demuestra que el esfuerzo tiene un valor reconocido. También hay que construir oportunidades, como lo ha hecho Andrés con su fundación, y que esto no sean excepciones, sino que sea la constancia, lo que siempre está. Esta historia de Andrés que inspira, pero no debería ser algo cotidiano. Tendríamos que tener espacios culturales, radios, talleres, comercio, municipalidad, empresas, que abran las puertas a estos formatos de un empleo inclusivo. Hay que valorar la diversidad como aporte y no como una carga. Cuando la sociedad comprenda profundamente que la diversidad realmente enriquece, va a dejar de ver la inclusión como un esfuerzo y la va realmente a ver como un crecimiento colectivo. Necesitamos una cultura que deje de preguntar, ¿puede trabajar? Y empiece a preguntar qué necesitamos adaptar para que pueda trabajar. Porque la capacidad está. Lo que falta es crear entornos donde puedan desplegar sus capacidades. Si bien las normativas y dispositivos legales que hacen referencia a la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos laborales son inclusivos, extensos y detallados, las estadísticas demuestran lo contrario. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad y dentro de ese grupo, solo un 32,2% logra conseguir un empleo debido a que los prejuicios en los ámbitos laborales son una barrera. En este sentido, la Agencia Nacional de Discapacidad señala que durante 2024, solo 2 de cada 10 personas con discapacidad logró un trabajo digno. Andy tiene claro que la gente entiende mejor con el corazón que con los sentidos. Sus hermanos, Leila y Moisés, recuerdan los inicios de Andy en la radio, su deseo de comunicarse y lo que se divierten cada vez que están al aire. Soy Leila, la hermana de Andy. Bueno, el Andy siempre desde chico iba a muchas radios de San Luis, iba a Radio Popular y
a un montón de radios, porque quería ir y que le permitieran hablar por micrófono, mandar saludos. Yo lo que recuerdo de los comienzos del programa fue que los primeros programas que fueron en Radio Rebelde, todos estaban muy nerviosos por hablar al micrófono y salir en vivo. Se generaba esa ansiedad por preguntarse quién nos estará escuchando y quién nos va a escuchar. Luego con el tiempo eso se superó y ahora para ellos es re normal y natural agarrar un micrófono y hablar al micrófono. El Andy muchas veces repetía la frase de una vez más acá, haciendo referencia al programa, a encontrarse en la radio, y puede ser que a partir de esa frase de él haya surgido el nombre del programa, que es Una vez más con Andy. Cada programa tiene su particularidad porque siempre van invitados distintos, algunos profesionales, otros artistas. La característica del programa es el humor y las risas y que el invitado se divierta también, ¿no? Yo soy Moisés, soy el hermano menor de Andy y de Andrés. Si a él ya le gustaba comunicar, es un entorno que fomenta esta faceta de él. Si a él le gustaba charlar con gente, entrevistar personas o hacer invitaciones o dar a conocer su programa, es algo que fomenta esto de vincularse con personas. Todos los cambios que he visto en él desde que comenzó a hacer radio han sido todos cambios positivos. Cambios en su comunicación, cambios en su interés con la gente, cambios en cómo se relaciona en un grupo de trabajo, por ejemplo. Él es consciente de su dificultad, pero pareciera que no le es relevante en lo absoluto cuando él decide o quiere hacer algo. Pareciera que su discapacidad, sus complicaciones, no existieran. Tiene sus desafíos, los afronta de la forma en la que los afronta, y sus logros los disfruta en plenitud. Y para mí eso también es muy valorable. Desde hace algún tiempo, cuando todos los micrófonos estaban encendidos, las palabras se convocaban para ser escuchadas. Andy se caracteriza por una curiosidad serena y una escucha atenta que convierte el ruido en significado. Su paciencia guía el proceso, su empatía valida las experiencias sin juicios y su responsabilidad profesional aporta claridad y consistencia. Así, Andy crea un espacio seguro donde cada voz merece ser escuchada con respeto. En este recorrido también contamos con la presencia de Rafael Velázquez, quien acompañó a Andy en su proceso y aporta una mirada cercana de su personalidad. Describiría su personalidad como divertida, dinámica y también fuerte. Cuando él tiene una idea en mente, la sostiene hasta que logra los objetivos, lo cual es muy notorio, muy inspirador. Es algo muy positivo que pude notar desde las primeras sesiones de acompañamiento o desde los primeros momentos de compartir con él, ya que yo lo conocí desde el acompañamiento terapéutico y después quedó una amistad. Y fue algo que me llamó mucho la atención. Es una persona que disfruta de hablar de todo tipo de temas y sobre todo de la vida personal de cada uno, y eso lo lleva a ser muy empático. Con un hola, queridos oyentes, Andy contagia a su audiencia su genuina alegría frente a la señal generada. Una vez más, a disfrutar de su programa. Para mí Andrés es como alguien que admiro. Para mí me genera mucha admiración. Él es muy sensible, se conecta mucho con lo emocional de la gente, con lo que él siente, con la gente que él siente que lo acepta, con la gente también que tiene alegría. Él conecta muy bien con ese tipo de gente. La radio para él es lo que a él le gusta, ¿no? Si bien y desde hace ya varios años él lo toma como un trabajo, ¿viste? Es lo que siempre le gustó. Andrés disfruta todo, porque es una persona que le encanta vincularse. Le apasiona hacer radio. Este es simplemente el piso. Cada año, cada programa, cada emisión es el piso, no tiene techo.
sobre todo sabe lo que quiere, ¿no? Apasionado y cabeza dura igual. Realmente entrar en contacto con él te cambia el humor. Siempre quiere aprender, siempre quiere estar en grupos sociales, conocer gente, siempre busca compartir y estar en actividad. Andy es una buena persona y abre caminos a lugares que uno no se espera encontrar. Andrés es muy sociable, tiene muy buena memoria, una curiosidad constante, es comprometido y tiene vocación por lo que hace. La proactividad que tiene Andy es siempre me sorprendió eso. Es un crack. En Argentina, más del 70% de las personas con discapacidad no acceden a empleos formales. En el ámbito de la radio, su presencia es casi nula. En un mundo donde las voces lo dicen todo, hay quienes logran hacerse escuchar. En la radio, una vez más, con nuestro conductor estrella, Andy Fernández. Vamos a presentar al tipo. Bien, ¿con quién arrancamos, Andy? Ando un poco más. Entonces. Hola, Mate. Ahí va, hola Andy, hola equipo, hola invitados que ya vamos a estar. Suena en la 105.9 Andy Fernández. Hola, Darío. Hola Andy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estás escuchando una vez más con Andy. Con Andy. Hola, Tete. Hola Andy, ¿cómo estás? Estás escuchando una vez más con Andy. Una vez más con Andy Fernández. El lugar lo voy a meter, y un poquito más. Con el fin de darle mayor sustentabilidad a este proyecto, seguir creciendo y abrirlo a la comunidad que esté interesada, surgió la idea de crear en noviembre del 2023 la Fundación Andy Azul, cuya presidenta es Cristina Ocela, mamá de Andrés Fernández. Su objetivo es la capacitación e inserción laboral de personas con y sin discapacidad en medios de comunicación. Todos tenemos algo para decir, algo que comunicar, y a todos nos gusta ser escuchados. Porque cuando comunicamos desde el corazón, el mensaje siempre llega. ¡Vamos! ¡Hola, te digo, gente! Mi línea de la televisión. Te van a lo malo y te ven a lo bueno. Hasta el poco mete. Una vez más con Andy, en la radio suenan cuentos. Con un equipo tan grande de amor, superación y sueños. Fundación Azul trabaja cada día por la gente, con compromiso y con fuerza.